Compartiré la pantalla. Y me confirman, por favor, si ven la pantalla. Buenos días, profe. Sí, señor. Muy bien. Gracias, Paulina. Bueno, buenos días, Felipe. Vamos a continuar con las partitas finales del círculo de Moore antes de entrar en el análisis 3D de transformación. Y es que vamos a suponer que tenemos ese estado de esfuerzo que nos pintan ahí. Y esa es mi representación del círculo. Entonces, el primer punto que vamos a ubicar es el correspondiente a esta cara. Entonces, si vemos el punto correspondiente a las coordenadas de esta cara, pues hay un valor de sigma x positivo. Entonces, vamos a suponer que sigma x es un punto en este eje y que tau xy produce una rotación en sentido antihorario, o sea, es positivo, o sea, lo medimos hacia abajo. Lo medimos hacia abajo, tal como lo vimos ayer. Entonces, vamos a suponer que el punto que nos dieron es este. Cuando tomo pues las medidas coordenadas, por ejemplo, sigma x puede ser 8 y tau puede ser 3, entonces yo ubico el punto 8,3. Y aquí voy a poner que esto es sigma xx, tau xy, y ahí ubico mi plano cero. O sea, esta es mi posición original del punto. Ese es mi plano cero. Y por otro lado, pues si yo ubico esta cara que está rotada 90, o sea 180 en el círculo, y será sigma y positivo, entonces también una cantidad de acá hasta acá, y el tau xy en este caso hace una rotación en sentido horario, la consideramos negativo hacia arriba, una rotación en sentido horario. Entonces ya sabemos que ese punto es el contrario de este, es extender esta línea hasta por aquí, porque el ángulo que deben formar estos dos planos es 90 aquí, o sea, este y esta cara están a un ángulo de 90, entonces acá en el círculo es un ángulo de 180, entonces este punto es, por lo tanto lo marcamos como sigma y, pero menos tau xy. Muy bien. Y puedo hacer aquí la proyección. Y aquí vamos a marcar este ángulo. Este ángulo es 2 teta p como vimos ayer. Porque el principal siempre está en el eje sigma. O sea, este es un punto principal. Este es otro punto principal. Entonces, en este caso, este ángulo es el que nos lleva al principal. Pero lo que nos interesa ahora es otra situación. Es verificar que las ecuaciones de transformación se verifican en el círculo de Moore. Y vamos a suponer que este elemento diferencial, esta x, rota este ángulo teta. No es el principal, simplemente es un ángulo que rotó. 30 grados, 20 grados. Y miren que rotó en sentido antihorario. Eso quiere decir que este plano, que era el plano cero, que es este, va a rotar también un ángulo, pero en el círculo lo va a rotar no teta, sino 2 teta, porque en el círculo todo es el doble debido a las ecuaciones paramétricas. Y entonces este plano va a rotar en sentido también antihorario. Entonces vamos a suponer que ahora mi punto está acá. Y voy a señalar el plano ahora. Este ya no es el plano cero. Este ya no es el plano cero. Y este punto pues se va a reflejar también en el plano a 90 que también rota. Lo que pasa es que cuando este punto rota para allá, este punto rota hacia acá. Y este ángulo que rotamos desde el plano cero hasta ese punto
es el que vamos a llamar 2 teta, ¿no? Recuerden que en el círculo siempre es el doble. 2 teta. Pregunta, ¿se entiende este proceso? O sea, estamos mostrando esta rotación de un ángulo teta acá. ¿Cómo se rotaría un ángulo teta? ¿Se comprende? Sí, señor. Perfecto, gracias. Entonces, vamos a poner unos nombres para utilizar la geometría. Este punto lo podemos llamar A. Este punto de acá lo vamos a llamar A'. Este punto de acá es el punto B y este es el punto B'. B tendrá coordenadas sigma x', tau x', y'. Y B' tendrá coordenadas sigma y', coma, menos tau x', y'. Estas son las coordenadas cuando se rota este. Y vamos a buscar también este punto proyectado, este punto, digamos que lo llamamos R. Bueno, no, R no, para que no se nos confunda con el radio. Vamos a llamarlo H. Y este punto vamos a llamar H', que es la proyección. Y a este punto lo llamamos K, por ejemplo. Y a este punto, que es la proyección, le llamamos K'. Este punto, llamémoslo P. Este punto P', que es donde van a estar los principales. Muy bien. Muy bien. Entonces, voy a buscar cuánto vale sigma x', x'. ¿Cuánto vale sigma x', x', pero a partir de la geometría? Entonces, sigma x', x' es el valor de esta abscisa hasta este punto H. Hasta este punto H. O sea, voy a decir, mira, sigma x', x' es igual a OC más CH. Para yo conocer este valor de sigma x', x', que es este valor. Mientras que tau x', y', pues va a ser este valor. Ahorita miramos cómo lo calculamos. Entonces, OC es el sigma promedio. El sigma promedio. Y quiero ver cuánto vale CH. CH, pero CH lo puedo obtener si obtengo este ángulo, porque yo sé que esta medida desde acá hasta acá es el radio. Entonces, esto es el radio del círculo y este es el radio del círculo. Y voy a llamar este pequeño ángulo que hay acá, lo voy a llamar alfa. Entonces, si hago esta salvedad geométrica, simplemente diremos que esta medida desde aquí hasta aquí, que es CH, es R por coseno de alfa. ¿Se entiende esta relación geométrica? Chicos. Profe, sí, sí se entiende. Perfecto. Gracias. Entonces, vamos a decir, mira, por lo tanto, sigma x', x' es sigma prom, que es sigma xx más sigma y sobre 2, más el radio, lo voy a dejar por el momento R, por el coseno de alfa, pero resulta que alfa es 2 teta p menos 2 teta. Es lo que mide alfa, el verdecito vale 2 teta p, que es todo el principal negro, menos el que roté, que es 2 teta. O
sea que esto es igual a sigma xx más sigma y sobre 2 más r, y aquí vamos a aplicar la identidad trigonométrica correspondiente. Coseno de alfa menos beta es coseno de 2 teta p por coseno de 2 teta más seno de 2 teta p por el seno de 2 teta. Ahí está. Muy bien. Entonces, voy a decir ahora, pero mira, que esto es sigma xx más sigma y sobre 2 más, y noten que r coseno de 2 teta p, r por coseno de 2 teta p, ¿qué es esto? Es esta distancia ck, porque este ángulo es 2 teta p y este radio también vale r. O sea, en este triángulo, r coseno de 2 teta p es ck, entonces esto me queda más ck por coseno de 2 teta. Y r por el seno de 2 teta p es ka en este triángulo. 2 teta p es todo este ángulo negro, entonces r por el seno de 2 teta p es k. Entonces aquí me queda más ka por el seno de 2 teta. O sea que esto es igual a sigma xx más sigma y sobre 2 más ck, pero ayer mostramos que ck es sigma xx menos sigma y sobre 2, y aquí queda el coseno de 2 teta. Y pues noten que k es el valor de esta ordenada, o sea que esta xy más tau xy seno de 2 teta. Y esa es la ecuación de transformación. Esa es la ecuación de transformación que habíamos visto. Por lo tanto, estamos comprobando que esta rotación de este ángulo 2 teta que me muestra estos esfuerzos efectivamente satisfacen las ecuaciones de transformación de esfuerzos. Por eso el círculo de Moore es una herramienta tan poderosa. Análogamente, yo quiero encontrar cuánto vale este amigo, que es tau x' y'. Entonces yo puedo decir, mira, tau x' y' es hb. Y hb es r, pero por el seno de alfa, igual a r por el seno, y alfa es otra vez 2 teta p menos 2 teta. Y si aplico identidades, pues es r, y el seno de 2 teta p menos 2 teta, pues lo puedo proponer como seno de 2 teta p coseno de 2 teta menos r coseno de 2 teta p seno de 2 teta, donde utilizo pues la identidad de alfa menos beta, el seno de alfa menos beta. Y si vuelvo aquí y miro, entonces voy a poner este primero, r coseno de 2 teta p, r coseno de 2 teta p es otra vez ck. O sea que esto es igual a menos ck seno de 2 teta más, y r seno de 2 teta p, r seno de 2 teta p es ka. Entonces más k coseno de 2 teta. Y ck, otra vez verificamos que es sigma x menos sigma y sobre 2 por el seno de 2 teta, mientras que k es tau xy, entonces nos queda tau xy coseno de 2 teta. Y esa es la correspondiente ecuación de transformación. Entonces, lo que verificamos es que estas coordenadas rotadas 2 teta satisfacen las ecuaciones de transformación de esfuerzo, y por eso el círculo de Moore, insisto, es supremamente útil. Preguntas, ¿se comprende?
¿Chicos? Sí, profe. Muy bien. Y entonces ahora la otra pregunta es si puedo pasar la hoja. Profe, un momento, por favor. Claro que sí. Profe, ya, muchas gracias. Con mucho gusto. Entonces, voy a pasar. Y vamos a hablar aquí de algo que mencionamos también. Vamos a verificar qué pasa con el máximo cortante, si está en el plano o está fuera del plano. Entonces, lo vamos a mirar por casos y utilizando el círculo de Moore. Ya sabemos que hay un tercer cortante principal que está en cero para el caso de esfuerzo plano. Y entonces vamos a mirar el primer caso. Vamos a decir, en este primer caso, sigma P1 y el sigma principal 2 son mayores que cero. Resuelven que el 1 y el 2 son los que calculamos como sigma promedio más o menos R. Y hay un tercer esfuerzo principal que es sigma P3 que es igual a cero. Entonces vamos a mirar qué pasa cuando hay esta condición. Entonces, voy a dejar un plano de Moore. Aquí dibujo mi plano de Moore con sigma y con tau. Y miren lo que me están diciendo. Sigma P1 es mayor que 0. Entonces, lo voy a proponer por aquí. Y sigma P2 también es mayor que 0. Lo voy a proponer por aquí. Este sería mi círculo de Moore entre esos dos puntos, porque ese es el máximo y el mínimo en el plano. Entonces el rojo, vamos a mostrar que estamos en el plano. Siempre este es, aquí va a estar sigma P1 y aquí va a estar sigma P2. Esos están en el plano, son los que calculamos para el plano. Pero siempre existe un tercer esfuerzo principal, que es sigma P3 igual a 0, está por aquí. Entonces, recuerden que nosotros teníamos unos cortantes que calcular. El cortante crítico. Entre 1 y 2 vimos que es un medio de sigma P1 menos sigma P2. Y ese un medio de sigma P1 menos P2 es el que nos va a dar el radio, porque cojan la distancia P1, que es esta, y si le restan la distancia P2, pues me queda el diámetro del círculo. Si a sigma P1, que es todo este valor, le resto sigma P2, me queda el diámetro del círculo. Y si el diámetro del círculo lo divido entre 2, pues es el radio de este círculo. Y el crítico lo encontramos aquí. Este será mi crítico, dado ese, que es el radio. Eso lo verificamos ayer.
Y va a haber pues una contraparte negativa, pero en la otra cara. Esta es la cara X, esta es la cara Y. Muy bien. Pero hay otro TS que es 2, 3. Y ese 2, 3 lo calculamos como un medio de sigma P2 menos sigma P3 y sigma P3 es 0, entonces es la mitad de P2. Entonces ese valor es la mitad de esta distancia. Es la mitad de esta distancia. Como esta distancia es mayor que esta distancia aquí en este que dibujamos, pues la mitad de esta distancia es un valor menor que este. Entonces, esto no me expresa un esfuerzo mayor que este, por lo tanto seguimos diciendo que es, por el momento el esfuerzo más grande está en el plano. Pero yo estos dos puntos los puedo representar mediante otro círculo, digamos menor, cuyo centro es la mitad de esa distancia y cuyo radio es la mitad, la magnitud de la mitad de esa distancia. Entonces hay un segundo círculo de mora entre estos dos esfuerzos principales, que no lo habíamos contemplado. Pero si yo calculo este valor de cortante, pues veo que es menor. Este es el tau S 2,3 y el otro es el tau S 1,2. Entonces la idea es que siempre existen unos nuevos círculos de Moore entre los esfuerzos principales. Lo que pasa es que estos esfuerzos aquí en este círculo no están en el plano de trabajo. Nuestro plano de trabajo es este. Entonces por eso este no lo vemos con esas ecuaciones. Lo podemos ver aquí en esta construcción geométrica. Estamos viendo este y este lo construimos a partir de esta segunda situación. Y nos falta un tercero, que es el tau S13, que es un medio del sigma principal 1 menos el sigma principal 3. Ahora, sigma P1 es esta distancia que es mayor visiblemente que esta. Y sigma P3 es 0. Entonces esto es la mitad de toda esta distancia. Entonces entre este punto y este punto hay otro círculo de Moore. Pero a diferencia de ese círculo tiene un radio mucho más grande que el del plano. Ya lo vamos a graficar. La mitad de esa distancia es acá. Este sería el centro del tercer círculo de Moore, que es la mitad de entre estos dos. Y pues es un círculo de Moore que pasa por estos puntos. Que pasa por estos puntos. Es un tercer. Esto aquí. Círculo de Moore. Entonces, esta distancia, en el centro de ese círculo, me muestra el tau S13. Y miren que este valor del tau S13 es mayor que el del tau S12, que es el del plano. Y entonces en este caso decimos, uy, ven, hay un cortante que es más grande que el cortante máximo del plano.
Como hay un cortante que es más grande que el cortante máximo en el plano, pues se dice que el cortante máximo está fuera del plano y tenderá a deformar la sección hacia afuera del plano donde estamos trabajando con los esfuerzos, lo que llamamos alabeo. Y a este conjunto de los tres círculos posibles que se forman con los tres esfuerzos principales se le llama el círculo de Moore en tres dimensiones. Lo que pasa es que en esta tercera siempre vale 0 para el caso de esfuerzo plano. Para el caso de esfuerzo 3D, pues puede ser o no, o 0 diferente de 0, y entonces tendremos igual 3 círculos de Moore. Entonces, este es el caso donde se presenta el mayor cortante y hay que tenerlo en cuenta. Siempre hay que calcular estos tres para verificar si el máximo cortante está en el plano o fuera del plano. Un caso 2 es similar a este. Es que sigma P1 y sigma P2 sean menores que 0. Menores que 0. Y es un caso muy similar. Entonces, ese es, vamos a suponer que este es sigma P1 está aquí y que sigma P2 está aquí. Y hay un tercer esfuerzo principal 0 que es sigma P3. Y me falta poner aquí las coordenadas. Esto es tau horario, esto es sigma. Entonces, ya sabemos, hay un círculo entre los del plano, que son P1 y P2. Hay un círculo acá. Y este me va a dar un valor de tau S, que lo llamo el tau S12. Ese sería el máximo, pero en el plano. El máximo cortante, pero en ese plano. Habrá otro que es entre 1 y 3. Si lo ven, entre 1 y 3 hay un círculo. Lo dibujamos anteriormente azul. Entre 1 y 3 es azul. Aquí también lo vamos a dibujar azul. Es este. Pero este tau en este caso es menor. Y hay uno entre 2 y 3, que lo habíamos dibujado entre 2 y 3 con verde. Ahorita lo vamos a dibujar con verde. Ese es el más grande de todos. Este será el centro. Y pasa por aquí. Y entonces, miren que aquí hay un valor de cortante máximo, que es el entre el 2 y el 3. También es fuera del plano. Entonces, esta es la representación 3D del círculo y el máximo está fuera del plano. Y la tercera condición que nos hace falta, es que el 1 sea mayor que 0 y el 2 sea menor que 0. Entonces, si dibujamos los círculos, voy a ponerlo así, y voy a proponer tau, sigma. Entonces, el plano lo dejamos con rojo. Vamos a suponer que este es sigma P1.
y que este es sigma P2. Ahí satisfacemos las condiciones, ya van a aparecer. Veamos en el lag, caemos en los problemas de internet. Entonces aprovechamos para preguntar por el momento, ¿cómo vamos? ¿Se comprenden estos dos círculos? Sí, profe, son entendibles. Perfecto. Entonces vamos en esta condición. Aquí está sigma P1 y aquí está sigma P2. Estos son los del plano. Siempre el 1 y el 2 son los que calculamos como sigma pron más R. Pero hay un tercero que es este, que es el sigma P3 que siempre está en cero. Entonces vamos a dibujar el círculo del plano. Este es el círculo del plano. Entonces aquí lo vamos a dibujar. El rojo es del plano. Ahí está. Y aquí, este será sigma prom. Va a estar negativo porque este esfuerzo negativo es mayor que este P1. Y entonces por aquí está dado ese 1, 2. Ahora, entre 2 y 3 también hay un círculo, entre 2 y 3, que lo dejamos en verde. Entonces, entre 2 y 3, entre este y este hay un círculo que es verde. Uno, que será este. Pero noten que en este caso, este que es el cortante máximo de ese radio, que lo marcamos aquí, entre 2 y 3, pues es menor que el del círculo del plano. Luego este círculo que está fuera del plano, pues nos da un cortante que está menor en el plano, o sea, no tiene problema. El más grande sigue estando en el plano. Y entre 1 y 3 lo dibujamos azul. Y noten que ese círculo, pues también quedó en el plano. Este estado S entre 1 y 3. También quedó por dentro. Entonces, en este caso es cuando decimos que el cortante máximo está en el plano. Y aquí, en ese caso, no se producirá el alabeo S. Todos los esfuerzos seguirán siendo en ese plano. Las secciones se van a deformar y van a fallar en ese mismo plano. En cambio, en estos, las secciones tratarán de fallar en un plano que está fuera del que nosotros estamos analizando. Recuerden que estamos haciendo esfuerzo en el plano. Entonces ahí tenemos las tres condiciones de cortante crítico y de cortante máximo para saber si está en el plano o si está fuera del plano. Entonces, voy a preguntar si puedo pasar de hoja. Un momento, profe. Claro que sí, con mucho gusto. Y veamos unos casitos que hemos analizado. Y vamos a mirar cómo se construye el círculo de manera fácil y después hacemos un problema numérico. Veamos cómo aplicamos también el valor del círculo. Listo, profe, gracias. Con mucho gusto. Entonces, veamos
casos particulares. Que los vimos también en la parte de transformación. El caso de tensión uniaxial. La probeta puede ser en tensión o un elemento que esté carga axial, una barra de una armadura, por ejemplo. Entonces, este es nuestro punto material y ese punto material está cargado solo en tensión. Digamos así. Y sigma XX va a ser P sobre A. O puede ser un punto en flexión pura en la zona debajo del eje neutro si el esfuerzo es positivo. También va a mostrarse así. Pero en este caso, sigma XX ya no valdrá P sobre A, sino que valdrá menos MY sobre I, etc. Nuestro tensor de esfuerzo, pues es sigma XX0, 0, 0. Y queremos hacer nuestro círculo de Mohr representando ese estado. Entonces, voy a proponer mis ejes del plano de Mohr. Entonces, voy a hacerlo por aquí. Plano de Mohr. Entonces, en el plano de Mohr, vamos a ver cómo representamos ese tensor. Tau, sigma. Entonces, este tensor, que es este elemento, lo representamos por caras. Entonces, cada cara es una coordenada. Esta es una coordenada y esta es otra coordenada. Entonces, miremos esta cara. Esta cara es una coordenada que tiene un valor en el eje sigma de sigma XX positivo porque está tensión. Vamos a suponer que ese punto es este punto. Gracias, doña Grita. Es este punto. Entonces, esta distancia de aquí hasta aquí es sigma XX. Y después ubicamos el valor de tau. Pero tau en este caso es 0. O sea que este punto me representa sigma, XX0. Y ahí tenemos el primer punto de nuestro círculo. Vamos ahora a obtener nuestro segundo punto. Nuestro segundo punto está sobre esta cara. Primero, un punto sobre esta cara y nuestro segundo punto sobre esta cara. Entonces, en esta cara no hay esfuerzo normal, o sea que 0. Y no hay esfuerzo cortante, o sea, 0. Esta es la coordenada de nuestro segundo punto. Sí, ahí está. La mitad de entre estos dos puntos, pues estos son extremos del círculo de Mohr. Entonces la mitad será el centro del círculo. En este caso, el centro del círculo estará por aquí. Este será el centro C. Y ya pues con un compás o con alguna herramienta geométrica, pues mido este radio y trazo el círculo. Y me queda este círculo. Y este círculo de Mohr es el círculo en el plano a tensión pura. Noten que aquí me está diciendo cualquier esfuerzo en sigma tiene valor positivo. Los cortantes pueden ser positivos o negativos dependiendo de cómo rote. Pero resulta que en este estado, noten que este punto o las coordenadas de esta cara, de este elemento, coinciden con el principal. Y las de esta coinciden con el otro principal, el principal máximo, el principal mínimo. Y eso es evidente acá porque estos son ceros. Entonces este es nuestro círculo de Mohr. Y pues el cortante máximo estará aquí en el plano. Ese es el S12. Y entonces podemos sacar muchas cosas de ahí. Por ejemplo,
El sigma promedio, pues es la mitad de sigma XX. El esfuerzo principal 1, pues ahí vemos que es sigma XX. El esfuerzo principal 2, ahí vemos que es 0. Y el 3 siempre sabemos que es 0. Y tau S es la magnitud del radio, pero esto y esto miden lo mismo. O sea que tau S es sigma X, es el esfuerzo crítico en el plano. También vemos que la dirección principal es 0. La otra dirección principal es 180 de 0, o sea 90. Y la tercera dirección principal es de, la dirección crítica es de aquí hasta aquí, y desde aquí hasta aquí tengo que rotar menos 90, o sea menos 45, que era lo que habíamos hecho con la transformación, pero en este círculo se hizo muy evidente. Por otra parte, los otros dos círculos, para hacer el tridimensional, son muy chistosos, porque aquí está 2 y 3, o sea que el círculo entre 2 y 3 es un punto, no hay círculo entre 2 y 3. Y entre 1 y 3, que es este mismo, que es el del plano. O sea que el esfuerzo crítico, o sea, el tau máximo, es este mismo, tau C1, 2, porque pues este es el círculo más grande de todos, es sigma XX medio y es en el plano. Y esa es nuestra condición, nuestro círculo. Atención. El de compresión nos va a dar igualito, pero a este lado. De compresión. Vamos a hacerlo. El de compresión uniaxial. La única diferencia es que pues ahora nuestros esfuerzos vienen así. Este es sigma XX ahora. Entonces el tensor de esfuerzo será menos sigma XX 0, 0, 0. Y mi círculo, entonces dibujamos los planos. El plano de Moore, entonces tau sigma. Y hacemos exactamente lo mismo. Primera coordenada de esta cara. Esta cara dice que es un valor de sigma XX, pero negativo. Menos lo que sea. Entonces vamos a proponerlo por aquí. Primer punto por aquí. Y tau de 0. Entonces me quedo ahí. Ese es el primer punto del círculo. El otro está a 180 en el círculo o a 90 aquí. Es estas coordenadas sobre esta cara. Entonces sobre esta cara hay 0 y 0. Entonces lo pongo por aquí. 0 y 0. Y ahí están mis extremos. Entonces la mitad será el centro. Y esa distancia medida hasta la mitad será el radio. Este será mi círculo. Salvo que aquí va a estar sigma P1 y aquí va a estar sigma P2. Este es de coordenada 0,0 y este de coordenada menos sigma XX, 0. Y aquí mismo va a estar sigma P3. Entonces pasa exactamente lo mismo. Y vemos que el esfuerzo cortante máximo es este. El círculo entre 1 y 3 está aquí. Entre 2 y 3 es este mismo. Entonces el esfuerzo cortante está otra vez en el plano. El máximo.
Y estos son los principales. Pregunta, ¿se comprenden esos dos círculos? Chicos, Sí, profe. Señor, bien. Entonces, siempre la estrategia para tratar con círculo de Moore es coge las coordenadas de un punto en una cara, las coordenadas del otro punto en una cara. Estos dos puntos están en extremos opuestos del círculo y a partir de ahí construye la geometría y determina. Vamos a hacer otro par de casos antes de hacer un ejercicio numérico. Bueno, pero entonces la idea es pasar la hoja y ustedes son los que mandan. ¿Puedo? por mi parte ya, profe. Bien. Entonces, vamos a hacer así. Tercer caso, también lo estudiamos ya. Cortante puro, como el que vimos en torsión. Entonces, oh, ¿no es? Este. Este sí. Vamos por acá. Este es mi elemento, obviamente no con estas cargas, pero sí lo vamos a poner con estas cargas. Tau. Y pues si estamos en torsión, pues ese tau va a ser TS sobre J, como ya lo hemos estudiado. Lo tenemos que tener muy en cuenta para las próximas sesiones. Lo que vamos a hacer es proponer nuestro tensor. En este caso es 0 tau, tau 0. Estos valores de esfuerzo cortante positivos, como los vemos acá. Y vamos a generar nuestro círculo. Entonces, plano de Moore. Plano de Moore. Ahí está. Y vamos al punto de esta cara. Entonces, en esta cara, miren que no hay normal. Entonces estamos en 0, pero si hay cortante, y este cortante de esta cara hace rotar esto en sentido horario. Entonces, horario es hacia abajo, valor positivo. Entonces, el primer punto, digamos, es este. Y tiene coordenadas 0, tau positivo. Es este. Listo. Nuestro segundo punto está en esta cara. También tiene coordenada normal 0. Entonces estamos sobre el eje tau. Pero en este caso, este elemento hace girar en sentido horario. Sentido horario. O sea, es negativo. Entonces se marca por aquí arriba. Y la magnitud también es tau. Entonces marcamos el punto 0, menos tau. Ahí están los extremos del círculo en el plano. Obviamente vemos que ni este ni este son principales, ¿no? Porque no están sobre este eje, ninguno de los dos. Pero sí son los extremos de un diámetro del círculo. Entonces, este tiene que ser sigma prom. En este caso, pues sí, sigma xx más sigma y sobre 2, sigma xx más sigma y sobre 2 va a ser 0.
Y pues con compás trazo mi círculo. En el plano. Ahí está. Y por aquí entonces sí me aparece el sigma principal 1, que es este punto, y por aquí me aparece el sigma principal 2, y por aquí me aparece el sigma principal 3, que es 0. En este caso. Entonces, noten que para ir de este estado a este estado tengo que hacer una rotación de 45. Pues porque aquí son 90. Para ir de este es mi estado 0. Esta es mi cara de este punto. Para llevarlo hasta el principal 1, tengo que rotar 45. Pues 90 en el círculo o 45 en el plano de los puntos materiales. En el sentido antihorario. Y este punto vendrá y se colocará acá. Entonces noten que esta distancia es esta misma distancia. Este es el radio, o sea que las coordenadas del sigma principal 1 son tau, 0. Es decir, el sigma principal 1 también vale tau. El sigma principal 2 vale menos tau, porque las coordenadas de este punto son menos tau, 0. Y eso es porque esta distancia también vale tau. Todas estas valen tau. Pero en este caso quiere decir que el esfuerzo normal es igual a la magnitud del esfuerzo cortante, para que sean principales. Ahí estamos en el cortante crítico, en ese punto, en el plano. Vamos a ver si hay esfuerzos en el fuera del plano. Entonces dijimos que entre el 2 y el 3 lo trazamos con verde, el círculo entre el 2 y el 3 es con verde. Entonces la mitad entre el 2 y el 3 será ese y el círculo asociado será este. Ahí está. Y este es el cortante crítico entre los esfuerzos principales 2 y 3. Y entre 1 y 3 lo marcamos con azul. Entre 1 y 3 lo estamos marcando con azul. Este. Ok. Este será el centro de ese. Será el crítico entre 1 y 3. Y este será el crítico entre 2 y 3. Mientras que tau es el crítico entre 1 y 3. Les hago una pregunta. ¿El esfuerzo cortante máximo está en el plano o fuera del plano? En el plano, profe. Muy bien. En el plano. Entonces recuerden cuando dijimos que en torsión las secciones planas cuando son circulares permanecen planas. Eso es muy bien, muy bueno. Quiere decir que no vamos a tratar de salirnos de ese plano. Y por eso es que se diseñan ejes circulares para torsiones, lo preferido. Obviamente hay casos en los cuales no se puede y tocará hacer análisis como en torsión no circular, que ya también la vimos. Y un último caso que vamos a ver. Vamos a llamar esfuerzo esférico. Y en esfuerzo esférico, lo vamos a proponer así, es un estado biaxial, donde en cada cara los esfuerzos son iguales. Entonces mi tensor será sigma, sigma, 0, 0. Y un caso particular del esfuerzo esférico es el esfuerzo hidrostático.
que ese esfuerzo hidrostático es muy conocido. Vamos a suponer este tanque. Este tanque le proponemos que tiene algún fluido en reposo. Y dentro ponemos un elemento, un cubito, a una profundidad establecida. Pues ese cubito es lo suficientemente pequeño como para considerarse un punto. Y bueno, en este caso el esfuerzo va a ser tridimensional porque pues el principio de Pascal dice que en ese cubito por todas las caras va a haber una presión y esa presión es uniforme, la presión del fluido. Y la presión es la misma, de acuerdo a la ley de Pascal, la presión en todas las caras. Y esa presión va a ir aumentando y disminuyendo a medida que este cubito esté más profundo o se acerque más a la superficie. Va disminuyendo si lo acerca a la superficie, va a aumentar. Entonces, pues lo que se ve en mecánica de fluidos. Y esta presión, pues es el efecto de la fuerza de empuje del fluido sobre el área del cubito. Y yo puedo generar un tipo de esfuerzo ahí llamado hidrostático. De hecho, hay pruebas mecánicas que se llaman pruebas hidrostáticas, donde hay una cámara que se llama isobárica. Isobárica quiere decir que genera la misma presión en todos los puntos para hacer experimentación. Y pues mi sigma en este caso será menos P000 menos P000 menos P. Entonces noten que todos los esfuerzos son solo normales e iguales, de la misma magnitud. Entonces este es un esfuerzo en el cual solo hayan esfuerzos normales y de la misma magnitud, se llama esfuerzo esférico. Este caso es 3D, pero digamos en dos dimensiones tendríamos este caso, por ejemplo. Ahora, este caso no es tan fácil de conseguir, se presentan cosas raras, pero el compresivo sí. Pero en este momento lo que nos importa es verificar cómo hacemos el círculo. Pero este sí es un caso práctico. Y aquí entonces donde yo discuto con digamos, el profesor Luis o con los profesores de física, porque entonces vamos a la discusión de si la presión es un escalar o, o no. Entonces, los profesores de física te van a decir que la presión es un escalar, que da la fuerza sobre el área, pero ellos están pensando en uno de estos componentes. Si me preguntas a mí, no puede existir solo en este caso no puede existir solo esta presión sin que existan estas. Entonces, la presión para mí, desde este punto de vista, es un tensor. Es un tensor porque para determinar el estado de presión de este cubito aquí a esta profundidad, yo necesito las tres componentes. Entonces es un tensor, es una magnitud tensorial, es un tipo de esfuerzo, y si es un tipo de esfuerzo es un tensor. Y cuando le dicen bueno, en realidad la discusión es válida en ambos casos, porque el profesor de física te está diciendo que es un escalar, o el profesor de fluidos, pero él solo está pensando en esta magnitud. Pero en general, uno la puede pensar como un tensor. Entonces, digamos que ambas, que aunque la discusión es sana, ambas posiciones son correctas. Lo que sería incorrecto es decir que solo puede estar en un estado de presión en una carita, sin estar en los demás. Para este cubito aquí sumergido. Entonces, de hecho, pues a ese término se le llama el esfuerzo hidroestático. Este tipo de esfuerzos. Entonces, este es un caso particular, pero vamos a ver este. Y la idea es pintar el círculo, entonces dibujo un plano. Eso, ahí está mi plano de Moore, Tau, Sigma. Y voy a pintar
el primer punto. El primer punto es sigma 0. Entonces lo pinto por aquí. Ahí está mi primer punto. Vemos que es un principal. Es un principal porque quedó sobre este. Y mi segundo punto es sigma 0. Es este. O sea que el círculo de Moore en el plano se redujo a un punto para el caso del esfuerzo esférico. Aquí quedaron tanto sigma P1 como sigma P2. Y entonces, en este caso no hay un cortante en el plano. No hay un cortante en el plano porque pues el cortante es igual al radio y el radio de este punto es 0. El esfuerzo es un punto. Y ya vamos a mirar más adelante que si fuera este el caso, pues los tres van a estar en el mismo punto, porque es una condición muy particular. Pero digamos en este caso, si hay un sigma, como el esfuerzo es plano, si hay un sigma P3 0, y entonces el círculo rojo es este punto, el círculo verde que es entre el 2 y el 3 es este círculo que da entre estos dos, y el círculo azul entre el 1 y el 3, estos dos entonces coinciden. Vamos a decir que en este caso el cortante máximo está fuera del plano, y que pues todos los estados de esfuerzo plano son los mismos. Es decir, no importa cuánto tú rotes esto, siempre vas a quedar en este punto. Por eso es un caso bastante particular de esfuerzo. Por otra parte, pues los círculos verde y entonces este es el radio, y el verde y el azul coinciden. Este es el TS12, que es el mismo TS, perdón, 13, que es el mismo TS23. Y tau S es igual al radio, y el radio es la mitad de sigma. Ese sería el máximo. Y bueno, abrimos la sesión de preguntas. ¿Hay preguntas? ¿Preguntas, chicos? ¿Ninguna? Por lo menos están ahí. No hay preguntas, profe. Ok, sí, eso veo. Muy bien. Entonces, voy a pasar la página. Y vamos a resolver este problema. Este ya tiene números y tiene unas condiciones más generales. Entonces, me dice en el problema que hay un punto de miembro estructural sujeto a un estado de esfuerzo plano, esfuerzos normales cortantes. Bueno, entonces voy a graficar el estado. Entonces el estado es este. Me dicen, aquí hay 20 megapascales. Aquí hay 120 megapascales. Y aquí hay un estado de cortante de 80 megapascales. Entonces me piden hallar.
pues, direcciones principales. Y esfuerzos principales. Y además me piden el esfuerzo máximo. Y me pueden pedir además que haya los esfuerzos sigma x', sigma y', tau xy' en el plano mostrado. El plano mostrado es este. Me dicen por aquí, me marcan este ángulo como de 64 grados. Me muestran ese ángulo de 64 grados y me dicen, bueno, en esa dirección es a 64, a ese ángulo de 64. Entonces ahorita nos tenemos que fijar muy bien cuál es la rotación que tenemos que dar para llegar a este plano de 64. Y me dan una restricción. Me dicen, bueno, usa el círculo. Usa el círculo de amor. Usa el círculo de amor. Se comprende el problema? Chicos, Sí, Sí, señor. señor. listo. Entonces voy a pasar de hoja porque el círculo de pronto me da más grandecito. Entonces voy a pasar de hoja. Listo. Listo, profe. ¿Sí? Bueno, lo primero que vamos a hacer es dibujar el plano. A ver, como por aquí así. Vamos a dibujar el plano. Sigma Tau. Muy bien. Sigma y Tau. Entonces, recuerden que uno dibuja los dos extremos. Entonces, voy a volver. Ahí hay un pequeño lag. Ya va a organizarse Aspiro. La idea que puedo hacer eso. Si tengo algo aquí abierto, cerrarlo. No tengo nada más abierto. Quitarle a mi celular el internet. Listo. Entonces, dígame las coordenadas del primer punto. ¿Alguien? ¿Qué coordenadas tiene? El primer punto del círculo. ¿Alguien? Andrés López, ¿qué coordenadas tiene el primer punto del círculo? Profe, esos serían 20,25.
20, eso sería menos 80. ¿Sí? O 80 en sentido horario, ¿cierto? Sí, sí, Y señor. menos 80. Muy bien. Gracias. Entonces, vamos a proponer aquí que ese punto es, si este es 0, entonces 10, 20 ya va a aparecer. Entonces, 10, 20. Y en sentido horario negativo es hacia arriba. Entonces, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Ahí está mi primer punto. Estas son las coordenadas de mi primer punto. Esto es 20 y por aquí menos 80. Ahí están. 20, 20 aquí y menos 80. ¿Quién me dice cuáles son las coordenadas del segundo punto? Carlos Moreno. O sea, del centro, profe. No, del segundo punto. O sea, del otro extremo. ¿Me puede mostrar la imagen anterior, profe, por favor? Es Sí. que ahí tienen los valores. Ah, ¿no la tienes tú ahí? Listo. No, profe, solo estoy observando. Ahí está. Ajá. ¿Cuáles son las coordenadas? Sería 120 positivo, Good. Muy bien. 20, 30, 40, coma, 50. coma 80 positivo. Muy bien. Muchas gracias. Entonces es 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Y en este caso es positivo porque esa cara está girando en sentido antihorario. Sí, a los que tienen el dibujito por ahí. Esta cara está en sentido, hace girar eso en sentido antihorario, o sea, positivo. Bien. Entonces ubicamos las coordenadas de mi segundo punto. Ahí están. Va poquito a poquito. Eso les da tiempo a ustedes de grabar. Entonces, este es el punto del plano 0 y este es el punto del plano a 90. Porque estas son las coordenadas de la cara correspondiente al eje original X y esta es la de la cara Y. Y entonces lo que hacemos luego es trazar el diámetro, que es una recta entre esos dos puntos. Entonces marcamos el diámetro. Es una recta que va desde este punto a este punto. Una recta que ante estos dos puntos e inmediatamente pues esa recta va a cortar en el centro del círculo. Entonces, este es el centro del círculo. Y tenemos esas coordenadas. Entonces, hay dos maneras. La gente siempre dice, no, pues eso es sigma xx más sigma y dividido 2. Claro, y es lo mismo porque yo miro aquí, bueno, para marcar esta coordenada por geometría analítica, las coordenadas del punto medio es este más este dividido 2 y este más este dividido 2. Pero 120 más 20 dividido 2, ¿cuánto me da? ¿Alguien? 70, ¿no?
70. Y si lo contamos aquí, pues es 20, 30, 40, 50, 60, 70. Y menos 80 más 80 dividido 2 es 0. Entonces aquí ya tenemos el valor de el sigma prom. El sigma prom es 70. Ahí está marcado. Y ya lo otro es que ustedes, más fácil que yo, aquí, voy a hacer uno aproximado. Centro en 70 y compás aquí a 80, trazan el círculo. Yo voy a hacer uno aquí más. Vamos a hacer lo mejor el mejor intento que pueda, porque esta herramienta, pues si no es una herramienta que tenga un compás preciso, pero me permite trazar algunos círculos. Entonces, lo que lo voy a hacer es aproximarlo. Lo que voy a hacer es aproximarlo. Ay, ese es como el círculo. En el caso aproximado, usted les da más preciso con el compás. Ahí está el círculo de Moore. Es el círculo de Moore. Entonces, la idea es, si yo utilizo el círculo de Moore, solo utilizo geometría o trigonometría, no me tengo que aprender las ecuaciones de transformación, aunque pues igual en la práctica uno se las termina aprendiendo. Pero la idea aquí es, solo vamos a utilizar geometría. Entonces yo quiero calcular el radio. Para calcular el radio uso teorema de Pitágoras. Es decir, esta distancia de aquí hasta aquí, desde el punto C hasta el 120, pues la puedo calcular, porque esto es 120 menos 70. ¿Cuánto vale esta distancia? 120 menos 70, ¿cuánto es? 50. Perfecto. Entonces, esto es 50. Y esta distancia es 80 porque pues es el valor del cortante. Estoy analizando lo que pasa en este triángulo. Y entonces para sacar la magnitud del radio, pues simplemente hago algo como que Pitágoras, ¿no? Es la raíz de 50 al cuadrado más 80 al cuadrado. ¿Y cuánto es el radio? ¿Cuánto les da? Promedio 94.33, 34. Listo. Excelente. Ah, y ese es igual al T crítico 1, 2. De una vez uno sabe que el radio es el crítico. Pero aquí tenemos una consideración. Recuerden que mi plano cero no es este. Mi plano cero es este. O sea, el punto original del eje X es este. Este punto es el que rota. Entonces noten que para una rotación, para llegar el X al crítico, tengo que rotar en sentido horario este ángulo. Pero noten que entonces los cortantes me van a dar negativos en este caso. Me van a dar negativos los críticos. Y el esfuerzo promedio. O sea que el tau de ese crítico es 94.34. Y ya tenemos los principales también, porque sigma P1 es sigma prom más R. Y el sigma promedio lo tenemos. 70 más el radio que es 94,34, ¿cuánto nos da? ¿Alguien? Profe, le hago una pregunta. Claro que sí, con mucho gusto. Entonces, el plano
Cero. O pues ese que usted marcó ahí, siempre va a ser el que esté con la coordenada del esfuerzo en X. Sí, porque el eje X, acuérdate que en trigonometría uno mide los ángulos desde el eje X, ¿cierto? O sea que el Sí. eje X es el que tiene un ángulo cero. ¿Estamos? Y el eje Ok. Y, un ángulo de 90 a partir del eje X. ¿Sí? Ah, listo. Entonces, sí, siempre el plano cero es donde está el punto en X. Listo, profe, gracias. Con gusto. Ahora, ¿alguien me dice cuánto es el sigma P1? Que es sigma pron más R. 164.34. 264,3. Vamos a dejarlo en cuatro cifras significativas. 164,3 megapascales. Y pues este será este punto, ¿no? 164,3. Es el máximo. Y el sigma P2 es sigma pron menos R. ¿Cuánto da? ¿Alguien? Menos 24.34. Gracias. Menos 24,34 megapascales, si lo tenemos aquí. Ahí está. Y el sigma P3 estará aquí, que es 0. Entonces, de una vez en el círculo de Mohr ya sabemos, el esfuerzo máximo cortante será en el plano o fuera del plano. En el plano. En el plano. En el plano, porque el otro círculo entre 2 y 3 quedaría aquí dentro del círculo del plano y entre 1 y 3 quedaría aquí también por dentro en el círculo del plano. El esfuerzo cortante máximo es en el plano. Entonces y una vez le poníamos decir que es el Tau max. Es 94,34. Entonces, noten que hay unas diferencias. Si me adhiero al punto material y si me quedo con este punto material en esta orientación, uno dice, ah, no, mira, el máximo esfuerzo es 120 megapascales. Entonces voy a seleccionar un material que tenga esfuerzo último de 150 megapascales. Y el factor de seguridad será 150 sobre 120. Y eso me da 1,25. Entonces es un factor bueno porque me asegura elementos livianos. No estoy superando mucho, pero me aguanta el máximo. Y aquí son 20 y 120. Y ese material, entonces con ese voy a diseñar. El problema es que si diseñas con ese material que aguanta 150, por aquí el material te va a decir, no, 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 ven. Yo tengo una orientación donde genero un esfuerzo mayor bajo esas cargas, que son 164,3. Si tú me diseñaste con un 150 de factor de seguridad, resulta que para cierta orientación yo voy a tener un factor de seguridad de 0,91, porque 150 sobre 164,3, menor que 1, es decir, me voy a romper. Y me voy a romper en una fibra, me voy a empezar a romper en una fibra que esté orientada este ángulo. Y tú pensaste que yo iba a estar seguro. Seguramente no me voy a romper en esta fibra o en esta dirección, porque en esta dirección pues aguanto, tengo un factor de seguridad de más de 1, pero en esta otra dirección, al rotar este ángulo, no voy a aguantar, porque es 164,3. Lo que nos grita el círculo de Mohr es, te sugiero, señor ingeniero, diseñador, que pongas un factor de seguridad con un esfuerzo último mayor a 164,3. ¿Se comprende eso? Sí, profe. Muy bien. Listo. Entonces, por eso es tan importante hacer esta transformación de esfuerzos. Porque si uno
no tiene cuidado a qué orientación se van a producir los esfuerzos más altos, pues la va a embarrar, la va a embarrar. Profe, Señor. ¿me puede explicar lo de que la fibra a la que va a fallar es ese ángulo de este plano? Sí, porque yo calculé 150, ¿cierto? Teniendo en cuenta este valor de 120 máximo, ¿no? Este valor de 120 máximo es a esta orientación. Es decir, cuando yo estoy en material, estoy diseñando a que de manera neta, pues el máximo esfuerzo va a estar en esta dirección, ¿no? En 120. Los máximos esfuerzos van a estar en esta orientación, a 120. Esa orientación está representada en el círculo aquí. Pero resulta que hay otra orientación que es a 164. No, que una orientación que está a este ángulo y que tiene una magnitud de esfuerzo de 164, mucho más alta que la magnitud que calibramos a 120. En este sentido. Pero este sentido está rotado con respecto del original un ángulo que lo llamamos 2θp, que es este, o que es este mismo. Entonces, lo que pasa es que si yo diseño con 150, probablemente no voy a empezar a fallar en esta dirección, porque está a 120, pero sí voy a fallar en una dirección que esté a un ángulo θp de 120. Como demuestra el círculo de Moore, esa rotación es en sentido horario, antihorario, o sea que es de aquí para acá. De aquí para acá. Entonces, probablemente sobre esta fibra, que está inclinada así, en ese sentido hay unos esfuerzos mucho más altos que sobre esta fibra que yo calculé de 120 y por lo tanto sobre esa fibra, si el material es frágil y estoy tensionándolo con esos 164, por ahí es donde se va a empezar a fracturar. ¿Sí? Listo, profe, muchas gracias. Con mucho gusto. Pero nos falta encontrar esa dirección. O sea, ya encontramos los esfuerzos principales y el esfuerzo crítico. Nos falta encontrar las direcciones. Entonces, lo vamos a hacer aquí, que es este mismo ángulo. Lo que pasa es cuando lo hago aquí, entonces voy a decir, mira, el plano cero tiene que rotar este ángulo, que es este mismo, en sentido antihorario para llegar a posicionarse en un principal. Y ese principal es mínimo, o sea que el esfuerzo principal mínimo va a estar sobre X. Mientras que este mismo ángulo se rota desde el plano a 90, donde está el esfuerzo en Y, para llegar al máximo valor. O sea que el máximo valor va a estar en Y. Entonces da lo mismo encontrar el ángulo aquí y aquí porque son iguales. Lo vamos a encontrar aquí o lo vamos a encontrar aquí. Entonces, por ejemplo, en ambos casos en magnitud, podemos decir, encontrar este. Este lo llamamos 2θp. 2θp. Es este. Y la tangente de 2θp, pues no me tengo que acordar de la ecuación, la estoy viendo ahí. ¿Cuánto va la tangente de 2θp según ese triángulo? ¿Alguno? Sería 80 sobre 50, profe. Muy bien. Por lo tanto, ¿cuánto me da θp? Sería 28.99. Vamos a poner 99, vamos a poner 29 grados. Que rotó el eje Y. Recuerden que este es el eje 90. Que rotó el eje Y, 90 grados. 29 grados. Entonces me voy a devolver. Tengo que decir que este eje Y, aquí están mis nuevos ejes, ¿cierto? Este amigo rotó 29 grados
Este amigo también rotó así 29 grados para encontrar el principal, el XP y el YP. Lo que pasa es que lo que estamos diciendo es que en este caso, el círculo de Moore nos muestra inmediatamente que el máximo va a estar sobre la dirección Y y que el mínimo va a estar sobre la dirección X. Y lo que se rotó fueron 29 grados. En realidad, en el círculo no se rotan 29 grados, sino el doble de 29 grados, ¿cierto? Porque este ángulo es 2 θp. O sea, ¿cuánto dio este ángulo? De aquí. 58. Sí, señor. Sí, profe. 58 grados. Entonces recuerden que lo que ocurre en el círculo de Moore es el doble de lo que ocurre en el punto material. Entonces ya sabemos que θp, ya sabemos las direcciones principales. Las podemos ver aquí. Una dirección principal es 29. Es lo que rota este eje. Lo que pasa es que con lo que rota este eje es para que X sea el mínimo. Y la segunda dirección principal es 29 más 90. ¿Ya? θp1 es 29 y θp2 es 29 más 90. Y 29 más 90, ¿cuánto les da? Como 119. 119, sí. Listo. Lo tenemos muy resuelto. Tenemos muy resuelto el problema. Miren lo sencillo que resultaron todos estos cálculos usando el círculo. ¿Qué nos falta? En la orientación del crítico, pero ese está muy fácil porque es este ángulo. Entonces el eje X se tiene que mover en sentido horario de este ángulo. ¿Cuánto vale este ángulo? Vamos a marcarlo así. Este ángulo, que obviamente es igual a este otro, este lo vamos a llamar 2θs. Pues vamos a utilizar este triángulo de acá de referencia. ¿Cómo calculo 2θs? Digo, la tangente de 2θs es igual a esto de aquí, pero esto de aquí es 70 menos 20, o sea que también es 50, obviamente porque es esta medida. O sea, 50 dividido esta distancia que en magnitud es 80. Estamos calculando en magnitudes. O sea que ¿cuánto nos da θs? 32. 32 grados. ¿Y 2θs? 64. O sea que aquí dijimos, mira, yo tengo que rotar 64 grados en sentido horario, para que el plano 0 llegue a posicionarse el constante máximo. Está por aquí. Profe, ahí sería 32. Ahí donde usted puso el 64. Sí, sí, señor. Ah, gracias. Entonces θs es 16. Exacto. Gracias. Entonces aquí. Ah, no, sí está bien. Entonces θs 32. O sea que este ángulo de aquí también vale 32. Muy bien. Entonces ya encontramos también la dirección crítica. Y 32 más 29, ¿cuánto da? Ve más, ¿este es cuánto? Perdón, 29 más 16, ¿cuánto da? No 32, 29 más 16. 45. Good. Excelente. 45. Ahora nos falta encontrar la rotación, nos falta encontrar la otra rotación. Porque nos dijeron, además en el problema, eso ya lo hicimos, principal, esfuerzos, direcciones, máximo. Pues nos dicen, mira, ¿cuánto valen los esfuerzos cuando se rota el eje X hasta llegar a este plano? A este plano que forma un ángulo de 64 en la vertical.
La pregunta es, ¿cuánto tiene que rotar X? ¿Cuánto tiene que rotar X para llegar a esta dirección? ¿Cuánto tendríamos que rotar desde aquí, desde el eje X para llegar a esta dirección? ¿Qué ángulo deberíamos rotar? ¿Alguien? Profe, ¿puede repetir la pregunta, por favor? Sí. A mí me preguntan que encuentre los valores de los esfuerzos o el tensor de esfuerzos en esta dirección, que forma un ángulo de 64 grados con respecto a la vertical. Entonces la pregunta es, ok, para yo llegar, ¿cierto? Para que el eje X quede perpendicular a este plano que se me marca, ¿qué ángulo tengo que rotar? ¿Qué ángulo menor de 90 tengo que rotar? Profe, pues yo creo que es 116, o sea, yo le estoy entendiendo pues que el eje X tiene que quedar perpendicular a los 64 grados, ¿no? Sí, Entonces ahí pues en el ángulo de abajo sería pues 26 y pues para que quedase totalmente perpendicular yo le sumaría 90 y pues me daría 116. No sí. sé si esa sea su pregunta. Sí, esa es mi pregunta, pero pregunté por el ángulo menor de 90. Es decir, voy a cortar el elemento que me dieron, así como lo hicimos al principio. Si yo corto en ese plano, este es ángulo que me dieron aquí, es de 64 grados, ¿cierto? Este es el punto. Digamos que aquí estaba el eje X y aquí estaba el eje Y, ¿cierto? Estamos. Y entonces ahora debo quedar con un normal y un tangente. X' y Y' para encontrar la transformación. Es decir, debo rotar estos ángulos para encontrar el normal y el cortante en esas direcciones. Entonces la pregunta es, ¿qué ángulo roté ahí? ¿Qué ángulo se rotó? Entonces el eje X va a rotar este ángulo de aquí y el eje Y va a rotar este ángulo de aquí. La pregunta es, ¿cuánto roto? Profe, pues Yo si estoy el eje empezando el Y, razonamiento, pero yo estoy preguntando por un ángulo menor de 90. profe, si el eje Y roto 64, el X no debe rotar lo mismo. Eh, Esto es 64 y esto ¿cuánto es? 64, ¿no? Sí, porque es lo mismo que rotar. Eso. Pero en sentido, ¿en qué sentido? Horario. Horario. Entonces esa era la pregunta. Lo que me estaba diciendo Carlos está bien, creo. Vamos a verificarlo. Pero si mostramos este plano que queda aquí, ¿cierto? Entonces originalmente era el X y este es el Y. Pero la situación es que ahora el que me queda perpendicular es el Y y el que me quedaría tangente es el X para llegar hasta allá. ¿Sí? Y sería esta rotación, ¿no? Entonces para que el eje X llegara hasta allá, ¿cuánto tendría que rotar? Tendría que rotar 90 más 64, que es un ángulo mayor. Entonces hay que tener claro siempre cuál es el ángulo que voy a rotar. Algunas veces no me miden con respecto al eje X, sino que me lo miden con respecto al eje Y, sino con respecto al eje X. Y si yo no hago este ejercicio, pues algo que el estudiante trata de hacer siempre es reemplazar en las ecuaciones de transformación el ángulo que aparece ahí o el que ve.
Y no necesariamente ese es el ángulo, eso puede llevar a equivocaciones, porque estas ecuaciones de transformación y esta metodología la verificamos siempre que se rote el ángulo a partir del eje X para llegar al plano. Entonces necesitamos rotar 64 y 64, bien lo dijeron, pero en sentido horario. Pero en sentido horario. ¿Estamos? Chicos, Sí, Sí, señor. señora. listo. Entonces, plano cero. ¿Lo ven? Este. Tiene que rotar 64 grados en sentido horario. Pero en el círculo de Moore, 64 grados es ¿cuánto? En el plano de Moore. ¿Cuánto es 64? 128. 128. 128. Entonces lo que me está diciendo es, para llegar a ese estado de esfuerzo, usted, caballero, tiene que rotar en sentido horario 128 grados. Entonces, miren, de aquí hasta aquí hay 32. Y de aquí hasta aquí hay 90. ¿Cuánto es 90 más 32? 122. 122. Y necesito recorrer cuánto más de aquí hasta acá para llegar a la rotación. Me pidieron 6 grados. 6 grados. Perfecto. Entonces quiere decir, su merced se desplazó desde donde estaba hasta por aquí. Ups. Hasta por aquí. Y usted, obviamente, pues hizo el recorrido, ese mismo recorrido para llegar por aquí. Mi plano cero se tuvo que mover todo esto. Y mi plano 90 se tuvo que mover esto. Entonces lo vamos a marcar. Esta es la rotación y esta es la rotación. Y todo este amigo ángulo que usted rotó para llegar hasta acá son 128 grados en el plano de Moore, que son 64 grados en el plano del punto material. Y eso le dejó a usted, querido amigo, aquí un ángulo de 6 grados. Y este punto va a tener unas coordenadas sigma xx prima prima y tau x prima prima, porque este es la rotación de este punto. Mientras que este punto va a tener coordenadas sigma y prima, tau x prima y prima. Este se movió para acá y llegó acá. Y este ángulo pues obviamente también es de 6 grados. Se comprende ese proceso. Chicos, Sí, señor. good. Entonces, cualquier rotación que me dé en el punto material, yo la doblo y tengo que identificar si voy en sentido horario o si voy en sentido antihorario y cómo me queda el punto. Recuerden que estos son coordenadas, esto es sigma tau, pero estas son las coordenadas del punto que está en el plano 0, en X, y estas son las coordenadas del punto que está en el plano 90, en Y. O sea que este punto tiene coordenadas sigma x', tau x', y'. Y algo que podemos ver es que el tau en este punto es positivo. Y que el tau en este punto es negativo. Este punto va a tener coordenadas sigma y', y menos tau x', y'. Ah, y sigma también va a dar negativo, ¿no? Menos. Miren, está por detrás de 0. Y vamos a confirmarlo. Estas coordenadas las podemos encontrar con trigonometría. Las podemos encontrar con trigonometría. La pregunta es, vamos a calcular
sigma XX. Si llamo este punto A, no, este punto lo voy a llamar Q, y a este punto aquí lo voy a llamar Q'. Son muy cercanos ahí a los principales, pero no son los principales, están ahí cerquitica. Entonces, esto es R, que lo tenemos, y esto es 6 grados. Entonces, vamos a ver si ustedes me comprenden esta ecuación. Yo voy a decir que sigma X' es 70 más 34 coseno de 6 grados. ¿Están de acuerdo? Chicos, Sí, profe. porque miren, para ir desde el origen hasta este punto yo me tengo que mover 70 hasta el promedio. Y ahí le tengo que sumar esto. Pero si miro este triángulo, esta distancia es R coseno de este ángulo. Entonces es importante conocer este ángulo. 6 grados. Entonces es R coseno de 6. Entonces alguien me dice, ¿cuánto vale sigma X'? 163,82. 163,8. Casi el máximo. Muy cerquita. Cuando rotamos 64 grados llegamos casi al máximo, pero no es el máximo. Sigma y', voy a decir, mira, tú vales 70, pero menos 94,34 coseno 6. Y es porque para llegar de aquí hasta aquí, yo voy hasta 70, pero después le quito toda esta distancia. Y esta distancia es R coseno 6 en este triangulito. ¿Cuánto nos da eso? Menos 23,82. Menos 23,82 megapascales. Gracias, muy bien. Y tau X', Y', pues noten que lo puedo calcular como 94,34 por el seno de 6. Porque pues es esta distancia en este triángulo es R seno de 6. En este es la misma, lo que pasa es que aquí va a ser negativa y aquí va a ser positiva. ¿Cuánto nos da? 9,861. 9,861 megapascales. Y eso casi concluye nuestro ejercicio, por lo menos en los cálculos lo concluye. ¿Se comprendió el uso del círculo de Mohr en este problema? Sí, profe, entendido. Entonces noten que yo puedo encontrar cualquier transformación y no necesito ver todas las ecuaciones, pues es bueno que uno las sepa, también más si es ingeniero mecánico, pero pues de manera pragmática el círculo me permite hacer esto preciso. Esto se puede hacer muy fácil en GeoGebra, ¿no? Esto se puede hacer muy fácil en GeoGebra. Antes de ir allá y de hacerlo rapidísimo en GeoGebra, sí hay que mirar cómo son las orientaciones de los elementos. Entonces voy a pasar la hoja. Voy a pintar el elemento diferencial original. Lo voy a pintar aquí. Ese elemento originalmente estaba cargado aquí con 20. Ya sabemos que es en megapascales. Voy a omitir las unidades. 120 y 80, pero estos 80 negativos, muy bien.
80. Y este es mi eje X. Ups. Así, este es mi eje X. Y por aquí pues está la mi eje Y. Entonces, me dijeron los principales. ¿Cuánto es que tengo que rotar para los principales? Mira, para el principal me dijeron, tienes que rotar 29 grados. Este amigo. Y se rotan en sentido horario. Entonces tienes que rotar 29 en sentido antihorario. Y entonces el Y coincidirá con el máximo y el X coincidirá con el mínimo. Entonces vamos a hacer esa representación aquí. Entonces pintamos con un eje naranja. Vamos a decir 29. Vamos a suponer que 29 es este. Por favor, no. Este. 29 es este eje. Ahí está. Ponemos aquí el ángulo 29 grados. Y por aquí está mi elemento. Ahí está. Digamos que ese es mi elemento. Y los esfuerzos son el máximo quedó en Y y el máximo me dio de 164,3 y el mínimo de menos 24,34. El máximo quedó en Y es 164,3. Y el mínimo quedó en X, en esa rotación, y es de menos 24,34. Entonces, ven que menos es compresivo. Y no hay cortantes. Segunda situación, ¿cómo orientamos el crítico? Entonces el crítico es 16 grados, rotó, pero en sentido horario. Y el X, el punto X rotó y los esfuerzos son negativos. Entonces, vamos a comprobarlo. Entonces, vamos a pintar aquí los críticos. En sentido horario, entonces rotamos por aquí. Y este ángulo nos dio 16 grados y por aquí está el elemento. ¿Sí? Por aquí. Muy bien. Y si miramos el círculo, entonces para el crítico el esfuerzo normal en las dos caras, está en la cara Y vale el sigma prom, en la cara X también vale sigma prom. El sigma prom es 70. O sea que ahí siempre tenemos unos esfuerzos normales promedios que son de 70 y de 70. Y en este caso son ambos de tensión. Pueden ser de compresión. Por ejemplo, si este centro nos hubiera quedado por aquí. Puede ser de compresión. En este caso es de tensión. Y la cara en X llegó a un valor máximo del radio que es 94,34 y negativa la cara en X. O sea, hace rotar en sentido horario en la cara en X. Eso quiere decir que la cara que estaba en X viene aquí y hace rotar en sentido horario la cara X. Mientras que la cara Y la hace rotar en sentido horario porque nos dio positivo. O sea que los esfuerzos son así y van en 94 algo, 94,34. Y este viene así y este viene así. Y recuerden el cortante diagonal. O sea, ese elemento debe estar alineado con este y siempre del mínimo al máximo. Entonces, del mínimo al máximo es que de aquí va para allá, efectivamente, de aquí va para allá. O de aquí va para acá, efectivamente. Viene esta cara, siempre del mínimo al máximo, en el cortante diagonal. Y la última es que rotamos 64 grados en sentido
horario. Entonces de aquí hasta aquí 64 grados hasta llegar a X'. Este amigo es XP y este amigo es XS, el crítico. Y cuando rotamos a 64 grados, aquí está el elemento orientado. Y en ese elemento, pues miremos otra vez los esfuerzos. Dice, mira, el valor de sigma XX es de 163,8 megapascales, el otro es de menos 23,82. En Y es negativo. Entonces, X se aumentó mucho al ir por allá. 163,8, creo. Ahí está. Y por aquí. Pero ya fue negativo ahora. Y quedó valiendo menos 23,82. Entonces, 23,82. Y tau, en la cara en X, vamos a mirar otra vez en el círculo. Esta es la cara en X, tau me dio positivo. Es decir, rotaría esa cara en sentido antihorario. Entonces, rotaría esa cara en sentido antihorario. Viene aquí. Y ya me dio negativo, rota la cara en sentido horario. O sea, viene aquí, este viene aquí y este viene aquí. Y el valor de tau es de 9,861. Ahí están los tres estados. ¿Se comprenden? Sí, profe. Bien, bueno, ya son las 10 prácticamente. Entonces, esta tarde a las 4 hacemos hacemos este círculo en GeoGebra y eso nos va a dar muy rápido porque ni cálculos tenemos que hacer, solo medir cosas en GeoGebra. Las coordenadas nos van a dar de manera inmediata. Es una buena herramienta. Ahora, es que no tengo mucho tiempo, quisiera generar un código en GeoGebra que me permita calcular de una vez para cualquier estado dado. Vamos a mirar cómo lo hacemos. Pero pues yo estuve manejando esto en GeoGebra y el círculo da rapidísimo. No tiene que calcular nada, básicamente. Solo saber cómo estamos orientando. Entonces, a ustedes les puede servir como forma de verificación o de resolución, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Preguntas? No, profe. Bueno, entonces nos vemos por la tardecita. Vamos por la tardecita donde vamos a seguir con este proceso. Espero que les haya quedado mucho más claro el círculo de Moore con este ejemplo y estas aplicaciones, ¿sí? Sí, profe, mucho. Es una herramienta fundamental y la van a utilizar en diseño mecánico 1 con el profesor Fabio. Digamos que básicamente el primer corte les va a preguntar mucho círculo de Moore, porque pues en el diseño estático es fundamental. Entonces apropienlo bien. Bueno, entonces si no hay más preguntas, me despido. Les deseo una feliz mañana y un feliz almuerzo y nos vemos por la tardecita. Igualmente, profe, gracias. Hasta luego. Gracias, Bueno, profe. Hasta luego. chao. Con mucho gusto para todos.